Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero la Biblia dice que cuando aumentara el pecado iba a sobreabundar la gracia. Y hay una gracia sorprendente. Hay una gracia como la gente en estos días, la gente está sensible a la voz de Dios. Como la gente no, yo quisiera etiquetarla en esta tarde de esa manera, la iglesia no, la gente no cristiana, la gente que no asiste a una iglesia, hoy está sensible, está escuchando mensajes de diferentes pastores, de diferentes iglesias, y está expectante de lo que Dios quiere hacer. Y seguramente, como se circuló unas horas antes ahí en la página oficial de nuestra iglesia Nueva Esperanza, esta predicación que se llama Los 3 días escatológicos. Y seguramente en muchos habrá una comezón por oír la palabra de Dios y saber de qué se trata esa porción o esa palabra. Y bueno, queremos ya entrar en la palabra, en el tema. Y entonces, como ya lo hemos dicho, el tema se llama Los 3 días escatológicos. Y ahí en Mateo, en el capítulo 24, Mateo capítulo 24, son algunos versículos que ya lo hemos leído más de una vez, y en estos últimos meses lo hemos leído más de 2, de 3 veces. Y vamos a volver a leer estos versículos. Estos versículos trata acerca de los últimos tiempos. De hecho, el subtema del verso 3 dice señales antes del fin. Y si para nosotros, si para los discípulos, era preocupante, querían saber qué señales habría, imagínense para nuestros tiempos. Y dice el verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Hay dos cosas, ya lo he dicho, hay dos cosas aquí: señal de la segunda venida de Cristo, y esa señal y ese acontecimiento se le llama la Epifanía. La Epifanía quiere decir la segunda aparición de Cristo, cuando todo ojo le verá, pero también habla del fin de este siglo. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Pero aparte del engaño que ya hemos hablado este tema, yo quiero irme hasta el verso 37. El verso 37, la Biblia nos habla de unos días. Y usted ahora con esa enseñanza, con esa palabra, usted va a prestar atención a la lectura. Y seguramente si tiene un buscador digital, le va a poner ahí al buscador los días de. Y nos encontramos con diferentes días. Nos encontramos que la Biblia nos habla de diferentes días. Y uno de esos días que yo quiero hablar, los 3 días escatológicos, los 3 días que Jesús nombró. Y el verso 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mire, lea con atención. Si tienen que escribir, si tienen que anotar, el verso 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los días de Noé tienen un reflejo o tienen una réplica en los días apocalípticos. Y los días de Noé tienen que ver con la segunda venida de Cristo.
Por eso estoy leyendo el verso 37 y dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, los días de Noé, si nosotros estudiamos con atención la historia en los tiempos de Noé, y nos va a dar la historia de Noé, nos va a dar algunos acontecimientos que debemos de prestar atención. Y después dice, porque como en los días, verso 38, porque como en los días antes del diluvio, y mire qué dice, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Verso 38 nos marca 4 cosas. ¿Qué es lo que la gente hacía? Y esas 4 cosas van a estar muy latentes en los últimos días. Y yo quiero atreverme, iglesia, a decir que estos días la iglesia de Jesucristo, la iglesia que será arrebatada, no los verá. Los días de Noé, la iglesia no verá esos días, porque la iglesia antes de la Epifanía, antes de la segunda venida de Cristo, vendrá el arrebatamiento de la iglesia. Y para ese acontecimiento hay otros días señalados. Por eso yo hablo el día de Noé, que hay 4 cosas que tendríamos que estudiarlas de una manera detenida, que es comer, beber, casarse y darse en casamiento. O sea, que en los próximos días lo que la sociedad va a querer es saciar su vientre, comer. En los próximos días lo que la gente va a padecer será de hambre. Y entonces anunciarán los días de Noé. Pero mire, quiero ir avanzando porque quiero llegar a un día específico. Verso 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también, vuelve a repetir, así también será también, dice, la venida del Hijo del Hombre. O sea, que los días de Noé tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Iglesia, tú que tienes tiempo en el Evangelio y has leído la palabra de Dios, no sé, se me olvidó preguntarle al hermano de multimedia si podíamos usar Prezi y que la gente estuviera viendo ahí, pero aunque él me diga ahorita que sí, pues ya no se puede. Pero pudiéramos usar una gráfica como los días, Dios es tan exacto en los tiempos que Él nunca llega antes ni nunca llega después. Él siempre va a llegar a tiempo. Él tiene sus tiempos perfectos. Su reloj no se atrasa, su reloj no se adelanta. Él sabe llegar a tiempo. ¿Y eso qué quiere decir? Que los días entonces que me habla aquí llegarán en su tiempo. Y dice la palabra, quiero que vaya conmigo al libro de Lucas. Lucas capítulo 17. Gloria a Dios. Y los que están aquí digan amén. Muy bien. Lucas 17, versículo 26. Y dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Ok, ya leímos eso, verso 27, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora me voy al verso 28. Mire qué dice: asimismo como sucedió en los días de Lot. Cambiamos entonces el panorama. Los días de Noé
tiene que ver con la segunda venida de Cristo, y los días de Lot ya no tienen que ver con la segunda venida de Cristo, sino que tienen que ver con una tribulación, momentos de angustia, momentos de juicio, momentos angustiosos, y se le llama a esos días días de la gran tribulación. Y vuelvo a repetir, esos días, creo yo, y espero que así sea en el Señor, creo yo que la iglesia de Jesucristo, la iglesia que se ha purificado, la iglesia que se ha consagrado, la iglesia que ha buscado al Señor en todo tiempo, esa iglesia no verá ni ese día, ni los días de Noé, ni los días de Lot. Y aquí me marca 6 cosas. Mire cómo va subiendo. Primero fueron 4 cosas, ahora me marca 6 cosas. Y dice, como los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. 6 cosas que vamos a ver y que tiene mucho que ver para esos días. Pero vuelvo a repetir, quizá más adelante podríamos hablar de estos acontecimientos, qué simbolismo tiene, qué tiene que ver con estas cosas de comer, de beber, de comprar, de vender, de plantar y de edificar. 6 cosas a donde me quiero ir y a donde quiero prestar atención, a donde quiero centrar ese tema de los 3 días escatológicos. Quiero irme al tercer día. Y a lo mejor usted va a decir, entró mal el pastor, porque entonces, si Noé, como que entré de un futuro hacia atrás, si los días de Noé tiene que ver con la segunda venida, los días de Lot con la gran tribulación, quiere decir que eso es antes. Primero serán los días de Lot, después los días de Noé. Pero ahora le voy a hablar del tercer día, que es el primer día. Y el primer día son los días de Elías. Y quiero que vaya conmigo a el libro de Lucas capítulo 4. Glorifique al Señor. ¿Está aquí? Iglesia, ¿está allá? Ay, Señor, es que eso de estar aquí se me quedó. Y bueno, cheque dice, sigue aquí, iglesia. Y yo no sé si usted sigue conectado. A ver, vamos a ver si siguen conectados. ¿Cuántos están conectados? Entonces, iglesia, Lucas 4, verso 25. Y en verdad os digo, está hablando Jesús, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel, ¿qué dice? En los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Si usted nos está siguiendo, ahora quiero poner el panorama de esta manera. El primer día es el día de Elías, y los días de Elías yo le llamo los días de preparación. Hace algunos años la iglesia todavía se daba el lujo de jugar, se daba el lujo de venir a la reunión y después pasar 2 años y volver a regresar. La iglesia se daba el lujo de coquetear con el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Ir al mundial y regresar después a la iglesia. ¿Qué quiere decir ir al mundial? Pues coquetear con los placeres del mundo, irse a tomar, irse con mujeres, llevar una doble vida y después regresar a la iglesia y como que el cristiano llegó a decir, no pasa nada. Yo leo la palabra de Dios
que cuando un hombre tocó el arca, porque esa arca se iba a caer, ese hombre quedó fulminado. Y ahora yo peco, y ahora yo ando deliberadamente en el mundo y no me pasa nada. Pero los días que nosotros estamos viviendo, los días que nos ha tocado a nosotros, y cuando digo a nosotros, lo estoy señalando a usted, mi hermano, a usted y a su familia, a sus hijos. Dios nos asignó para ese tiempo. Dios nos escogió para ese tiempo y nos asignó un trabajo específico: prepararnos en ese tiempo. La iglesia que se va a ir a las bodas del Cordero, según Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 y versículo 8, es la iglesia que se ha preparado y que se ha vestido de lino fino. Entonces tiene que haber con una preparación para la iglesia Nueva Esperanza y para la iglesia El Rey Jesús. Eso ya no es una novedad, pues lo hemos venido hablando desde hace 7 años. Desde hace 7 años empezó un tiempo, yo lo pude percibir así, un tiempo de preparación, un tiempo donde la iglesia tiene que tomar una decisión, un tiempo donde la iglesia tiene que decidir ser del mundo o ser del Señor. Y en los días de Elías, entonces, primer día, el día de Elías, es el día o es el tiempo o es la era, es la temporada de la preparación de la iglesia. Yo le llamo también la sacudida de la higuera, donde la higuera va a ser sacudida y todo aquel que no fue fiel, todo aquel que no permaneció firme, todo aquel que no se agarró de la savia, entonces va a caer. Y este tiempo que estamos viviendo, 2020, y los años que puedan venir, si es que todavía nos quedan años, serán tiempo de preparación para la iglesia. Yo decía hoy en la mañana en una transmisión, no debemos de jugar al cristianismo. Hoy más que nunca debemos de tomar en serio las cosas en el Señor. Hoy ya no nos queda mucho tiempo para poder decir, voy un rato a descansar y luego regreso. Los días de Elías, y ahorita vamos a ver, porque ahí es donde me voy a quedar. Los días de Elías tienen que ver con la preparación de la amada. Los días de Lot tienen que ver con la gran tribulación. ¿Quién va a pasar la gran tribulación? ¿Quién va a pasar la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación? La iglesia que no fue fiel. La iglesia que no se encontró su nombre inscrito en el libro de la vida. La iglesia que solamente jugó al cristianismo. La iglesia que no lavó sus ropas. La iglesia que no se purificó. La iglesia que no tuvo una transformación. Para que usted y yo podamos irnos en el arrebatamiento, tenemos que aprovechar este tiempo de preparación. Dígale a la persona que está a su lado, este es un tiempo de preparación. Yo no sé si está entendiendo eso. Yo no sé si está capturando eso, pero los días escatológicos son estos 3 días: los días de Elías, los días de Lot y los días de Noé. Y en los días de Elías, yo veo algunos acontecimientos. Marcos capítulo 9. Gloria a Dios. Marcos capítulo 9. Ya estoy por terminar, hermanos. Marcos 9. Vamos a estar en el verso 12. Elías, a la verdad, ¿qué dice? Vendrá primero. ¿Está listo para apuntar algunas cosas que yo veo en los días de Elías? Los que ya conocen ya empieza a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas que vemos en los días de Elías. Hay más. Hoy pude sacar 14 cosas, 7 buenas, 7 malas. 7 cosas malas
y 7 cosas buenas en los días de Elías. Días de preparación. Y esos días, hermano, iglesia, ay, se siente bien raro no predicarle a nadie. Y esos días es que los hermanos que están aquí como si no estuvieran. Gloria a Dios. Y es que esos días, hermano, de preparación solamente los puede entender la novia y el novio. Así es que los jóvenes ahí no pueden opinar nada, sino solamente aquellos que ya se casaron, aquellos que ya tuvieron un matrimonio, aquellos que ya fueron al altar. Y en el tiempo cuando el novio fue con el anillo de compromiso y le dijo a la novia: oye, ¿te quieres casar conmigo? Y la novia empezó a sentir como que algo en el estómago, ¿verdad? Y se fue corriendo al baño y ya después regresó y dijo: sí, me quiero casar contigo. Hay una preparación, porque a partir de que yo le dije ahora a mi esposa: ¿te quieres casar conmigo? Y cuando ella me dijo que sí, yo dije: ándale. Yo pensé que me iba a decir que no. Y ahora entonces ya no sabía si era, eso es mi testimonio. No es el testimonio de Jesús. Jesús tiene todo listo y tiene todo preparado. Pero nosotros, cuando ella nos dice que sí, en ese momento empieza la preparación. Y entonces vienen los días donde nos sentábamos. No sé si mi esposa se acuerde, cuando nos sentábamos, sacaba un cuadernito con su plumita mi esposa y empezaba a escribir y decía: ¿cuántos invitados tienes tú? Más o menos, ¿cuántos piensas invitar? Y cuando yo le di mis invitados, me dijo: son muchos, hay que quitarle. Y le quité y le dije: ahora vamos con tus invitados. Y mi esposa tenía 200 invitados y a mí solamente me dejó 15 invitados. Pero ahí estaba la preparación. Nos sentábamos. A donde quiero llegar es que nos sentábamos y empezamos a escribir. Y después llegaron los días donde teníamos que ver el vestido, teníamos que ver el traje, teníamos que ver las zapatillas, teníamos que ver los zapatos. Y nos decían mucho: sabes, no vayas a engordar, no vayas a adelgazar, porque entonces se arruinó tu traje. Con la presión que tuvimos que bajar. Y así es que el pantalón nos quedó aguado ese día. Pero había una preparación. Había una preparación. No recuerdo, fue febrero. De febrero a diciembre fueron 10 meses de preparación. No sé si tenga que ver con los 10 días que dijo Vladimir el día jueves. Pero fueron 10 meses de preparación. Y estuve preparándome y ella se preparaba y todos los días hablábamos de eso, cómo será. Y sabe, pues los días de Elías son los días de preparación. Donde Jesús está mirando a su amada, donde Jesús está mirando a aquella mujer que se está preparando, aquella mujer que está limpiando su vestimenta, su vestidura, aquella que la tienen en el tocador y solamente está mirando y dice: un día me voy a poner ese vestido. Se está preparando una iglesia que ese tiempo de incertidumbre, ese tiempo de miedo le está sirviendo a la iglesia para prepararse, para creer más en el Señor. ¿Es verdad que vienen tiempos difíciles? Sí. Yo veo en los días de Elías, y voy a entrar ya en el mensaje. Número uno, lo que yo veo en los días de Elías, lo que ya me dijo Lucas capítulo 4 verso 25: había muchas viudas. Y cuando usted escuche ese mensaje, no estoy diciendo que van a morir los hombres y se van a quedar las mujeres, sino que tiene que ver con un simbolismo profético, tiene que ver con algo que nos va a enseñar. ¿Cuántos saben que el Señor Jesús o el apóstol Pablo, hablando acerca de la autoridad, decía que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia?
Así como también lo enseñó que el hombre es la cabeza de la mujer. Y eso tiene que ver con autoridad. Eso tiene que ver con cobertura. Y cuando entonces Jesús está diciendo que en los tiempos de Elías había muchas viudas, significa que en los días últimos, en los días de la preparación, lo primero que vamos a enfrentar serán días de sin cobertura. Días donde vendrá un momento muy fuerte en rebeldía. Días donde nos moveremos. Espero, y la iglesia Nueva Esperanza, espero, y las familias de la iglesia Nueva Esperanza, la iglesia del Rey Jesús, espero que nuestras familias no nos movamos así. Pero vendrá un tiempo, no sé si eso tenga que ver con el feminismo, pero vendrá un alto índice donde las mujeres, y tiene que ver, la mujer tiene que ver con la iglesia, se moverá sin cobertura, donde la gente, las familias de iglesias dirán: no es necesario volver a la iglesia. Yo platicaba el día de ayer por la noche con un pastor allá en Estados Unidos, y me decía esto el pastor, me decía: tememos a que las familias se acostumbren a los videos en vivo, y cuando regresemos a la iglesia, las familias ya no quieran regresar. Las familias digan: es que no hay necesidad de ir a una iglesia, ya nos dimos cuenta que aquí podemos hacer iglesia, hemos levantado un altar. Y entonces vendrá un tiempo donde caminará la mujer sin cobertura, donde caminará una iglesia, no la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo tiene que prepararse. Es por eso que estoy hablando y tomándome ese tiempo para hablar, para decirle, hermano, lo que se aproxima. Muchas veces la iglesia nos ha tratado de locos a los pastores y a los predicadores. Hace algunos días, cuando yo hablé y decía que se vendría una peste y que te iba a matar a los de la tercera edad, muchos hermanos empezaron a reír. Ahora estamos escondidos en la casa. Y eso fue en noviembre, no fue hace muchos años, fue en noviembre cuando decíamos eso, porque ya se veía venir esta situación. Porque la tierra está sobrepoblada. Entonces los días de Elías servirán de preparación para la amada, pero también servirán para reprobar a la que no es la amada. Los días de Elías servirán para aprobar, para que se prepare la amada, pero también en esos mismos días será para que la que no es la esposa, la novia del Cordero, sea reprobada. Y entonces lo veremos en no muchos días. La anarquía en las iglesias. Si hace algunos años había división, lo que se aproxima son muchas divisiones sin cobertura. Así es que si usted ha salido de una iglesia, wow, debemos de tener cuidado. Si usted no tiene cobertura, si usted no rinde cuentas a nadie, debe de tener cuidado, porque entonces usted está siendo influenciado por el segundo punto que yo voy a tratar ahora: Jezabel. Gloria a Dios. Espero que no se vaya al internet como hace 8 días. Pero yo veo a la iglesia de Tiatira en el capítulo 2, en el verso 20, si me puedes ayudar ahí. ¿Cómo estamos sudando, mis hermanos? Si me puedes abrir esa, la puerta.
¿Qué dice? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué dice? Que toleras que esa mujer Jezabel, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice, hey, no es, sino que se dice, ¿qué se dice? Profeta, profetiza. Mire, ¿qué es lo que hace? Enseñe y seduzca. Estoy en Apocalipsis 2, verso 20. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas. A ver, vamos a ir poniendo esa imagen. Primer punto, una iglesia que camina sin cobertura, porque ha sido influenciada por Jezabel. Jezabel se dice, se dice, profetiza. En estos días, lo que más va a abundar, son las falsas profecías, mandadas a domicilio, por WhatsApp, por Messenger, por correo electrónico, por vía telefónica. Profecías que van a ser influenciadas desde el mismo infierno por Jezabel. Y la iglesia tiene que estar preparada, por eso es tiempo de preparación. Usted y yo debemos de saber cuando alguien nos da una palabra profética. Si esa palabra profética que me están dando lleva respaldo escritural, bueno, vamos a cotejar y vamos a recibir esa palabra. Pero si esa palabra lleva respaldo escritural, pero que está en Jeremías, donde dice, profetas que dijeron en mi nombre, anoche soñé, y el Señor me dijo, cuando yo no le dije nada, ni le di ese sueño. Entonces, esa palabra profética yo no la recibo. Esa palabra profética viene desde el mismo infierno. Y en los días de Elías estaba Jezabel. Y Jezabel era una mujer dominante, que vamos a ver más tarde que al mismo Elías lo tuvo que encerrar en una cueva y meterse ahí y sentirse vulnerable. Algunos estudiosos dicen que Elías vivió ansiedad y depresión dentro de la cueva, donde él deseaba quitarse la vida y le dijo al mismo Dios, quítame la vida, Señor, porque estaba siendo influenciado, porque había una potencia, porque había una atmósfera jezabélica en todo el territorio de Israel. Pues se había ganado a 900 profetas o 850 profetas. Había seducido, y ahora en la iglesia de Tiatira está diciendo el Espíritu Santo a la iglesia, pues tengo contra ti que toleras a esa mujer que se dice profetiza, que enseñe, que seduzca, que se siente a comer con ellos, que tengan una relación. Y en estos días, como Dios tuvo que intervenir, y yo a eso sí le llamo es la mano de Dios, como Dios tuvo que intervenir en todo el mover que se estaba llevando sobre la tierra, donde había muchos eventos que no había nada de Dios, donde había muchos eventos donde nosotros calificábamos por el orador,
lo calificábamos por el lugar donde se hacía, lo calificábamos por las luces que había, lo calificábamos por el grupo que iba a venir a amenizar, lo calificábamos por la gente que iba a asistir, pero no había presencia de Dios. ¿Qué es lo que hace Jezabel? Quita autoridad. Usted va a recordar la historia cuando Nabot no quiso vender su viña. La viña representa a la familia. Ahorita voy a ir y voy a tocar el punto familiar. Nabot no quiso vender su familia, su viña. Y entonces Jezabel, cuando ve a su esposo, al rey Acab, todo entristecido, le dice: bueno, que no eres rey sobre Israel. A ver, y entonces ella toma los anillos de sellar y va y hace negocio y le dice a Nabot que tiene que vender esa viña. Y es una usurpadora, es una quita autoridad. Y en estos tiempos la iglesia está enfrentando este demonio, donde ahora ya no hay autoridad. Número 3. Los días de Elías. Vaya conmigo a Malaquías capítulo 4. Usted y yo ya sabemos de qué se trata. Pero yo también veo que en los días de Elías, verso 5, Malaquías capítulo 4, verso 5, dice la palabra: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día, mire, antes que venga el día ¿qué? De Jehová, grande y terrible. Mire, el verso 6 nos va a decir el estado de las familias, el por qué es necesario que vengan los días de Elías. Y yo veo otra vez la mano de Dios en ese tiempo, donde Él tuvo que meter a centenares, a millares de familias en su hogar. Y que en estos días, a partir de febrero, a partir de marzo, las familias se tuvieron que meter a una cueva que es su casa, y tuvieron que estar ahí, porque dice la palabra en el verso 6: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Hey, yo veo en los días de Elías entonces una familia destruida. Yo veo en los días de Elías familias desintegradas. Le pregunto yo a usted, amada familia que está en casa, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo está nuestra familia? Pero hay muchas familias en estos momentos que se está desmoronando, que se está desintegrando. Y el Señor dijo: yo voy a hacer volver los días de Elías. Yo voy a enviar al profeta Elías. Lo que está diciendo, los días de Elías volverán para que venga una restauración familiar. Yo veo entonces una restauración familiar. Y en la restauración familiar necesitamos restaurar el altar arruinado. Ahora quiero que vaya conmigo a primer libro de Reyes capítulo 18 versículo 30. Primer libro de Reyes capítulo 18 verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba ¿qué?
arruinado. Las familias no se congregaban, las familias no se reunían. Y como las familias no se reunían, imagínese, hermano, quiero que me preste atención aquí. Imagínese que este lugar, a lo que nosotros le llamamos iglesia, que es templo, más bien dicho, a lo que nosotros le llamamos templo, iglesia, si a partir del día que nosotros suspendimos actividades en la iglesia, no se hubiese venido a hacer aseo en la iglesia, ese lugar, ese altar estuviera arruinado. Ese altar estuviera arruinado, empolvado, agrietado. Restauración familiar. Ahora, estoy hablando de ese altar, pero realmente, ¿cómo está nuestro altar familiar? Vendrán unos días, hermano, y de hecho quiero decirlo, vendrán unos días donde a lo mejor nosotros no vamos a estar aquí. Vamos a cambiar de turno, porque yo quiero tener esa experiencia que usted está teniendo allá en casa. Yo quiero también estar en mi casa con mi familia, adorando al Señor mientras alguien esté aquí alabando al Señor. Yo quiero tener esa experiencia. Yo no sé si usted está aprovechando este tiempo para restaurar el altar arruinado, pero si usted no está aprovechando este tiempo para restaurar el altar arruinado, si usted no se está dando ese tiempo para poder arreglar las cosas, entonces no se está preparando. Entonces, a ver, vamos aquí. Cuando habla de viudas, entonces se necesita tener cobertura. ¿Nos queremos preparar? Yo necesito tener una cobertura. Si yo me quiero preparar, yo necesito una cobertura. Si yo me quiero preparar, necesito alejarme de Jezabel. Necesito estar expectante a los profetas jezabélicos. Necesito estar expectante a que ninguna obra, ninguna artimaña jezabélica pueda llegar a mi casa. Número 3, necesito arreglar el altar familiar. Necesito una restauración familiar. Necesito que el corazón del padre hacia el hijo y del hijo hacia el padre, o sea, necesitamos familias, prepararnos. Eso necesitamos en este tiempo. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Miren lo que dice. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Mire, quiero detenerme aquí. Una de las evidencias que estamos viviendo los días de Elías, y usted no me va a dejar mentir, es de que el ministerio profético está en todo su auge. El ministerio profético está en todo su esplendor. El ministerio profético está en nuestros días. Y estamos en medio de un mover profético. De hecho, la iglesia tiene que ser profética. De hecho, usted y yo tenemos que ser proféticos para poder discernir los tiempos que vivimos. Uno de los ministerios que no debe faltar, ninguno de ellos es menos importante, los 5 son importantes, pero no debe de faltar el ministerio profético. Mire, este es el apostolado, pero este es el profeta, y el profeta es aquel que va dando dirección. El profeta es aquel que va señalando los tiempos. Y el ministerio profético que está en estos tiempos,
muchos, la gran parte del ministerio profético va a ser afectado por Jezabel. Vuelvo a repetir, Elías pensaba que solamente él había quedado, porque había visto a 850 profetas, 400 de Baal y 450 de Acera, rendirse ante Jezabel y empezar a rendir culto. Y en Elías había un celo. Y entonces Elías le dijo a Acab: tienes que reunir al pueblo y subamos al monte Carmelo, porque el ministerio profético siempre tendrá señales del cielo. Siempre el Padre va a respaldar el ministerio profético. Siempre el ministerio profético, cuando es de Dios, toda palabra que ha sido declarada de la boca de un profeta se tiene que cumplir en tiempo y en forma. Ese es un ministerio profético. Y entonces dice la palabra en el verso 20: Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Como hoy en día la iglesia claudica, la gente está claudicando, la gente no sabe qué hacer, la gente no sabe a quién atender, la gente no sabe en qué creer, la gente tiene fe pero no sabe en dónde depositarla. Así el pueblo de Israel la depositó en Acera, la depositó en Baal y en otros dioses. Y entonces Elías dijo: hey, ¿hasta cuándo vas a claudicar? En los días proféticos de Elías vendrá una confrontación, una gran confrontación al pueblo. En el tiempo de los profetas. Número 5, quiero ir avanzando. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Entonces dice, verso 1: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Sabe? Hola, iglesia. En los días de Elías hubo sequía, hubo hambruna. ¿Y sabe qué es lo que se aproxima? ¿O qué es lo que ya se aproximó? ¿Qué es lo que ya nos ganó? Es la hambruna. Por la mañana fui movido a hacer un video, después fue borrado, pero ese video iba centrado en esto, en que todavía la gente hoy está obedeciendo a las autoridades. No salgan, quédate en casa. Y hasta ponemos en nuestro perfil: quédate en casa, yo me quedo en casa. Tomamos fotografías siguiendo las reglas sanitarias. Estamos todavía ahí, seguramente porque todavía tienes un poco de trabajo o tienes un poco de dinero ahí. Pero ¿qué va a pasar cuando tu trabajo se termine? ¿Qué va a pasar cuando el dinero en tu casa se termine? Cuando la despensa en tu casa se termine. Vamos a seguir estando en casa. Vendrá una hambruna. Vendrá un tiempo donde tendremos que ver como lo que sucedió en Venezuela, que la gente salía en espíritu de anarquía para irse y destruir los centros comerciales para poder saquear lo que había ahí, el producto, hacer filas para que te vendan un litro de leche. Vendrá ese tiempo de hambruna, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y en los tiempos de Elías, mismo Elías
declaró esta palabra y dijo: hey, en los próximos 3 años no habrá lluvia. Y eso no es por mi palabra, está diciendo, sino por mi palabra. Dice, y vino a él, perdón, y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente. ¿Eso qué significa? Que en el tiempo de Elías, en los días de Elías o en el día de Elías, la iglesia se tiene que volver al oriente. ¿Qué significa oriente? Donde están las cosas eternas, donde están los propósitos eternos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Que estábamos sobreagendados. ¿Qué va a pasar con esas iglesias que tenían evento tras evento? Tenemos que volver nuestro rostro a Dios, irnos al oriente y buscar las cosas eternas. ¿En qué tiempo? En el tiempo de sequía, en el tiempo de hambruna. Porque vendrá hambre sobre la tierra, pero nosotros tenemos un Dios poderoso. Nosotros tenemos un Dios que puede sustentar a la iglesia los años que sean necesarios. Y eso para la gente parece ser burla y locura, y decir: ahora los voy a ver en los próximos días. Y en verdad su Dios tiene poder. Pues lo vas a ver, tú lo vas a ver, naciste para verlo. La iglesia va a ser sustentada en los días de Elías. Y yo le llamo a este tiempo cielos cerrados. Cuando viene la sequía, cuando viene la hambruna, le llamo a ese tiempo cielos cerrados. La iglesia Nueva Esperanza y la iglesia El Rey Jesús ha de recordar esa oración que en una ocasión, movido por el Espíritu, dije: Señor, cierra los cielos para que la iglesia podamos entender el mensaje que tú estás enviando. Porque en la mucha provisión, en el mucho encantamiento, en la mucha comodidad, en la mucha prosperidad, la iglesia no está entendiendo el mensaje. Cuando nos va bien, cuando la vida nos sonríe, cuando hay ascensos en nuestro trabajo, cuando te suben el salario, cuando subes de jerarquía, cuando estás subiendo cada día más y teniendo éxito y éxito y éxito, y no solamente tienes un trabajo, tienes 2, tienes 3, y no solamente te está yendo bien económicamente, te está yendo bien en la familia, te está yendo bien en la sociedad. Estás por comprar una casa, estás por comprar un carro, todo te sonríe. Y no tenemos tiempo de buscar a Dios. Pero viene el tiempo de sequía, donde los cielos se cierran, y entonces todo mundo está volteando para ver los cielos. Todo el mundo está diciendo: ten compasión de nosotros. Número 6. En medio de tiempos de cielos cerrados, vamos al versículo 9. Versículo 8 y verso 9. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Y a esta sexta temporada, en los días de Elías, yo le llamo los días de la provisión sobrenatural. Gloria a Dios. Yo no sé, iglesia, amada iglesia, que estamos en esta cámara. Ok. Yo no sé, amada iglesia, qué testimonio tengas tú, pero algo que yo estoy viendo en esos días, y las iglesias donde nosotros estamos dando
palabra sabe que no hemos recogido ofrendas y no hemos recogido diezmos, pero nuestra casa hasta ahorita el Señor la ha mantenido siempre con provisión. Y cuando vemos que ya se está terminando una cosa, llega más, porque Dios puede enviarte hasta los cuervos para que te alimente. ¿Cuántos dicen amén? Provisión sobrenatural. Mire, verso 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. A ver, yo veo aquí a Elías que está siguiendo en orden las instrucciones de Dios. Y yo veo a una iglesia, y me incluyo, a una iglesia que está siguiendo en orden no las instrucciones de Dios, sino las instrucciones sanitarias. Hemos comprado el gel antibacterial hasta en 200 pesos. Hemos comprado un cubrebocas hasta en 95 pesos. Y salimos a la calle con el cubrebocas y no puedes tocar dinero porque ya te estás echando gel. Bueno, ese puede ser mi testimonio. Y estamos siguiendo instrucciones. Pero ¿qué pasó, iglesia, con las instrucciones de Dios? ¿Qué pasó, iglesia? Y yo le decía a ese pastor anoche, ¿qué es lo que Dios te ha dicho? Porque lo importante para la iglesia en ese tiempo es escuchar la voz de Dios. Lo importante para la iglesia en ese tiempo es que en verdad nosotros sepamos que Dios está visitando nuestra casa. Lo importante de ese proceso es que Dios va a llegar hasta donde nosotros estamos. Él se levanta, se va a Sarepta y dice: y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Dice, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: ey, ven, se me olvidó algo. Te ruego que me traigas una torta. ¿Cómo se llaman esta temporada? ¿Provisión qué? Sobrenatural. Yo le voy a explicar, amada iglesia, en qué consiste la provisión sobrenatural. Porque muchas veces nosotros pensamos que literalmente un cuervo va a llegar y nos va a enviar la comida. Pero ahora le explico en qué consiste la provisión. ¿Cuántos quieren ver provisión sobrenatural? ¿Sabe? Para que usted vea provisión sobrenatural, usted tiene que ser generoso. Ya no oí amén. Yo pude ver mucha gente tacaña, mezquina, ambiciosa en los centros comerciales por medio de videos, claro, porque quiero pensar que eso no sucedió en Iguala, sino en otros lugares. Como la gente llevaba sus carros atarragados de cosas que seguramente no está compartiendo con nadie. ¿O acaso usted le ha llevado un papel higiénico a su vecino que está a su lado? No. Todos dicen: es que nos vamos a prevenir para los tiempos peligrosos. Yo no veo a Elías previniéndose para los tiempos peligrosos. Yo no veo a Elías diciendo: Señor, antes de que los cielos se cierren, necesito una tonelada de harina, necesito unas vasijas de aceite para que yo pueda tener que comer en todo el tiempo de 3 años. Yo veo a un Elías que está aprendiendo a confiar en Dios en los momentos más críticos, porque eso es confiar. Y la iglesia tiene que aprender,
Para que podamos ver provisión sobrenatural, usted y yo nos debemos de aprender a despojar. Y doy gracias a Dios a unos hermanos de la iglesia que dijeron: pastor, queremos dar unas despensas. Y entonces yo dije: bueno, pues me motivaron a entrar en la cooperación y poder entrar también con economía. Alguien en mi subconsciente, de parte del enemigo, desde los mismos infiernos, me decía: guárdate tu dinero porque lo vas a utilizar, lo vas a ocupar en las próximas semanas. Pero si yo quiero ver cosas sobrenaturales, yo tengo que aprender a confiar en el Señor y a ser generoso. Y entonces empezamos a preparar unas despensas, y en las próximas semanas vamos a juntar más despensas y vamos a dar más despensas. Y entonces ahora sí vamos a poder ayudar a la gente de afuera que no tiene recurso, porque para eso Dios nos ha puesto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted quiere ver la provisión sobrenatural. Esta mujer le está declarando al profeta y ahora le está diciendo: mira, te ruego que me traigas. En el verso 12 dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un poco de harina y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, o sea, ni leña tenía, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. Y mire lo que dice: y nos dejemos morir. Seguramente usted tiene una tapa de huevo y es lo más caro que hoy está. Pues pártala a la mitad y diga: Señor, indícame a qué familia se la voy a dar. Si usted tiene 2 litros de aceite, tome uno y dígale: Señor, indícame a quién quieres que yo le apoye con aceite. Y cuando usted dé 1 litro de aceite, Dios va a responder con cosas sobrenaturales. ¿Cuántos dicen amén? Sigue aquí. Estoy terminando. Estoy yendo a la 7ª temporada, al 7º episodio de los días de Elías. Y en los días de Elías, yo veo en segundo libro de Reyes, en el capítulo 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, yo veo a un Elías que se ha preparado y que sabe para dónde va. Elías tiene un sucesor. Entre las cosas buenas, las 7 cosas buenas, que es la provisión sobrenatural, y que es pasar la estafeta de una generación a otra generación, que nosotros le hemos denominado la última generación. Es la generación que nos va a preceder. Y esa última generación, escuche, nosotros tenemos que pasar la estafeta. Y en pasar la estafeta no tiene que ser ni con envidia, sino que tiene que ser en la forma correcta. Pero yo quiero irme al último episodio que yo marqué aquí en mi cuaderno. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, en el versículo 13. Todos los que ya tenemos hábito de lectura sabemos de qué se trata esta lectura. Es Eliseo. Híjole, mire lo que estoy recibiendo, para que pueda entender eso. Elías era un profeta altamente reconocido en todo Israel, ¿cierto? Elías era muy conocido por Israel. Sabían que era un profeta muy puntual, muy certero, que todo lo que hablaba se cumplía. Y quizá eso lo llevó a algunas cosas que tuvo que pasar como consecuencia de algunos errores que podríamos decir de Elías. Y yo veo que el sucesor de Elías, que el que va a continuar con la visión, con el propósito que Dios había puesto sobre Elías, era un hombre altamente desconocido.
Y recuerdo hace algunos meses o años prediqué una enseñanza aquí en la congregación, hablar acerca de esa generación desconocida, que el tiempo de los famosos, predicadores famosos, que tenían la agenda llena, hoy se les terminó el tiempo, el periodo. Iba a decir otra expresión. Y ahora es el tiempo de los Eliseos. Y a eso yo les llamo los obreros de la 11ª hora. Los obreros de la 11ª hora. Y miren lo que yo veo aquí, en esta generación. Mire cómo este tiempo está entrelazado entre el tiempo de Elías y el tiempo de Eliseo. Quiero invitar a que me puedan apoyar en el piano. Capítulo 2, versículo 13. Capítulo 10, versículo 10. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Verso 11. Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Sabe a qué le llamo a este episodio? Arrebatamiento. Los días de Elías son los días del arrebatamiento. Los días de Lot son los tiempos de la gran tribulación. Los días de Noé son los días de la segunda venida de Cristo. Para que la iglesia sea arrebatada, pregunto allá en casa, hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren irse con Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren gozar de las bodas del Cordero? ¿Cuántos de ustedes quieren participar de la mesa allá en los cielos? ¿Sabe? Si usted y yo queremos participar, usted y yo debemos de prestar atención a estos 6 puntos anteriores, porque estos 6 puntos anteriores serán el examen para que la amada sea aprobada. Será el examen para que la amada, la iglesia, sea calificada y pueda entrar al reino de los cielos. ¿Qué significa? Haciendo un recuento, significa que yo necesito estar bajo cobertura. Significa que yo necesito tener una autoridad a quien rendir cuentas. Significa que yo necesito estar bajo sujeción, bajo una autoridad. Pero también significa que yo debo de estar expectante a las artimañas, a los planes jezabélicos que esa mujer ha planeado para estos días proféticos. Necesito prestar atención a mi altar familiar, a la restauración familiar. Necesito prestar atención al tiempo profético, a los falsos profetas que se van a estar dando por montones y montones en este tiempo. Necesito prestar atención que en medio de tiempos de sequía veré cielos abiertos. Cuando los cielos sean cerrados, Dios va a mantener una puerta, la cual dice nadie puede cerrar. En medio de estos tiempos vamos a ver provisión si usted y yo aprendemos a ser generosos. En estos tiempos usted y yo veremos la mano del Señor. Y número 7, y entonces seremos arrebatados. Entonces seremos arrebatados. Los días de Elías me hablan de una preparación para el arrebatamiento. Amada iglesia, quiero invitarte a que te pongas en pie.
Si Dios así lo quiere. Y vuelvo a repetir, esta es la palabra correcta. Si Dios así lo quiere, pudiéramos estar compartiendo los días de Noé y los días de Lot. Pero lo que más urge a la iglesia es que seamos entendidos en los días de Elías, los días de restauración, los días donde vamos a ver cómo los cielos se cierran, pero también vamos a ver cómo los cielos se preparan para una grande lluvia, para una grande bendición. Amado Señor, en esta preciosa noche